Hola, sean bienvenidos a este nuevo video tutorial a cargo del grupo 5 que comprende a las personas de Aizar Fernández, Wilmer Gutiérrez y mi persona Megumi Flores. Hoy les hablaremos sobre las rápidas. ¿Qué es una rápida? Las rápidas o rampas son estructuras que sirven para enlazar dos tramos de un canal donde existe un desnivel considerable en una longitud relativamente corta. Las rápidas son usadas para conducir agua desde una elevación mayor a una más baja. ¿Qué tipos de rápidas hay? Hay lisas, escalonadas, pantallas deflectoras y de tapa y columpio. Las lisas son canales de fondo liso con pendientes adecuadas a las condiciones topográficas del terreno y al caudal que se desea evacuar. Las rápidas escalonadas son canales con gradas o escalones donde a la vez que se conduce el agua se va disipando la energía cinética del flujo por impacto con los escalones. Las deflectoras son canales de sección rectangular y fondo liso que incluyen pantallas deflectoras alternadas colocadas a 45 grados con el eje del canal. Cumplen el papel de disipadores de energía. Las de tapa y columpio son conformadas por una serie de rápidas lisas de sección rectangular que se interrumpen en cada cierto tramo, de tal forma que en la transición de una rápida a otra se tiene un columpio que deflecta el chorro y lo proyecta contra una tapa existente en el inicio de la siguiente rápida aguas abajo. Partes que conforman una rápida, comenzando por la transición de entrada. Une por medio de un estrechamiento progresivo la sección del canal superior con la sección de control, evitando la formación de remolinos y flujo inestable. Las pérdidas de carga a través de este tramo, si son mínimas, no se tomarán en cuenta, de lo contrario, sí se las tomará. La sección de control corresponde al punto donde comienza la pendiente fuerte de la rápida, manteniéndose las condiciones críticas. Mediante la sección de control se intenta disminuir las altas velocidades en la entrada a las rápidas producidas por el abastecimiento de la superficie del agua, también para darle al flujo un ingreso a la rápida con un flujo simétrico respecto al eje para evitar salpicaduras, oleaje o inclusive un salto de agua afuera del mismo. Canal de la rápida es la sección comprendida entre la sección de control y el principio de la trayectoria. Puede tener, de acuerdo a la configuración del terreno, una o varias pendientes. Son generalmente de sección rectangular o trapezoidal, teniendo un flujo supercrítico. La trayectoria es una trayectoria parabólica para suavizar la salida del flujo y permitir que la disipación de energía sea recibida en el colchón amortiguador. Debe diseñarse de modo que la corriente de agua permanezca en contacto con el fondo del canal y no se produzcan vacíos. Tanque amortiguador o colchón amortiguador es la depresión de profundidad y longitud suficiente diseñada con el objetivo de absorber parte de la energía cinética generada en la rápida mediante la producción del resalto hidráulico, donde el mismo produce un flujo subcrítico y contiene este resalto hidráulico dentro de la poza. Se ubica en el extremo inferior de la trayectoria para evitar la erosión de la estructura. La transición de salida o rampa de salida une la poza de disipación con el canal de aguas abajo. La zona de protección protege el canal, sobre todo si es en tierra, se puede revestir con mampostería. Para el diseño tenemos que tomar en cuenta el diseño del canal, empleando las condiciones prácticas que existen para el diseño de canales. Luego el ancho de solera y tirante de sección de control. En la sección de control se presentan las condiciones críticas para una sección rectangular. Las ecuaciones que se cumplen son las siguientes. Como en el caso del puente canal, se puede observar que el ancho de solera corresponde al ancho crítico. Se puede asumir que la energía mínima es igual a la energía específica en el canal para el inicio de los cálculos y realizar la verificación. Para la transición de entrada se tiene en cuenta la siguiente ecuación, donde T⁻₁ es el espejo de agua del canal y T⁻² el ancho de solera de la rápida. Luego continuamos con el cálculo hidráulico para el canal de la rápida, donde se toma en cuenta los tirantes, distancias y borde libre.
para tirantes y distancias, el cálculo de tirantes y distancias consiste en calcular los tramos con respecto a la sección de control. Puede usarse cualquier método para el cálculo de la curva de remanso, recomendándose el método de tramos fijos, usando el proceso gráfico de esta metodología. Para el cálculo del borde libre, para utilizar la fórmula es necesario determinar los tirantes de agua Y y las velocidades existentes en distintos puntos a lo largo de la rápida. Estas se pueden obtener considerando un tirante crítico en la sección de control y mediante la aplicación de la ecuación de la energía en tramos sucesivos. Para el cálculo de la profundidad del tanque amortiguador, procedemos primero con el cálculo de la curva de elevación de la trayectoria de la rápida. Comenzamos por la elevación del gradiente de energía en la sección donde se inicia la trayectoria, que se da con la siguiente fórmula. Luego calculamos los valores para trazar la curva de elevación, suponiendo tirantes menores, calcular la energía y restar la elevación del gradiente de energía. Con estos datos llenamos la siguiente tabla. Luego procedemos a trazar la curva. Para el cálculo de la profundidad en cuanto al cálculo de la curva de elevación para el tirante conjugado menor, primero calculamos la elevación del gradiente de energía en la sección del canal después de la rápida, como se muestra en la siguiente fórmula y gráfica. Luego calculamos el tirante conjugado mayor del resalto Y2. Para una sección rectangular se da la siguiente fórmula. Luego calculamos la elevación del fondo del colchón amortiguador de la poza, donde la elevación sería igual a la elevación del gradiente de energía menos la energía sub 2. Los resultados se pueden tabular en la siguiente tabla. Luego procedemos a trazar la curva. Procedemos a graficar ambas curvas, las calculadas para el tirante conjugado menor como para el tirante conjugado mayor, donde en el punto de intersección se obtiene la elevación del tanque amortiguador y el tirante conjugado menor Y sub 1. Luego procedemos con el cálculo de la profundidad del colchón amortiguador, donde sabemos que la profundidad va a ser igual a la elevación del canal menos la elevación del colchón. La salida del colchón hacia el canal puede construirse en forma vertical, pero si se construye inclinado se recomienda un talud de z igual a 2. Para el cálculo de la longitud del colchón puede usarse la fórmula siguiente, donde L es igual a K por Y sub 2 menos Y sub 1, donde K sería igual a 5 para un canal de sección rectangular. Para el cálculo de las coordenadas y elevaciones de la trayectoria parabólica, como se muestra en la figura, se calcula dando valores horizontales de X y Y con la ecuación que se muestra, donde después de haberlas obtenido se reemplaza en la siguiente tabla, obteniendo la elevación que sería igual a la elevación inicial más Y. Luego procedemos a calcular la transición de salida, la cual se realiza de la misma forma que la transición de entrada. Ahora comenzamos con la parte práctica. Mi nombre es Aisher Fernández Tobías. En esta parte del video daremos a conocer cómo se debe realizar los cálculos para el diseño de una rápida, los parámetros que debe seguir uno siendo el diseñador. Este ejercicio lo dividimos en 3 partes. En 2 partes vamos a explicar el procedimiento del ejercicio. En la tercera parte daremos a conocer un programa para verificar los datos obtenidos sean los correctos. Bueno, como podemos ver en el enunciado, nos dan los siguientes datos: el caudal de diseño,
una rugosidad del canal trapezoidal, una pendiente del canal trapezoidal, un talud y un ancho de solera. Los autores en los libros de Billon y José Ambulo nos dan dos tablas. Si es que el ejercicio no nos diera un ancho de solera, nosotros, de acuerdo al caudal que nos dan estos dos autores, podemos escoger un ancho de solera óptimo. Pero para caudales mayores a 3 metros cúbicos sobre segundo, se debe verificar el número de Froude a lo largo del tramo para evitar que el flujo no se despegue del fondo. Como podemos ver en este caso, nuestro caudal es de 7,14 metros cúbicos sobre segundo. Entonces, en las dos tablas son caudales muy pequeños. Vamos a tomar, en este caso, el ancho de solera que nos da el enunciado. Proseguimos. Para hallar nuestra velocidad máxima, usamos la fórmula de Bentechow, ampliada por Monroy y Sortillon, que nos sugiere para canales trapezoidales. Pero para usar esta fórmula, lo primero que debemos hallar es nuestro coeficiente K, que es el factor de aceleración. Obteniendo nuestro coeficiente K, reemplazando en la fórmula, reemplazamos recién en la fórmula de Bentechow. Entonces, de esa manera hallamos nuestra velocidad máxima, que es 2,29. Dicho esto, nos vamos al cálculo del tirante de la sección trapezoidal. Teniendo nuestra velocidad, lo que hallamos lo siguiente es el área, que es caudal sobre nuestra velocidad máxima. Todo eso tenemos que reemplazar en nuestra fórmula de Manning con nuestras fórmulas empíricas, como es para sección trapezoidal, nuestras fórmulas empíricas del perímetro y del área. Reemplazamos todos esos datos en la fórmula de Manning y obtenemos un tirante de sección trapezoidal de 1,10. Teniendo el tirante normal y nuestro ancho de solera, o nuestro tirante de la sección trapezoidal o normal, obtenemos el área mojado, el perímetro mojado y el radio hidráulico. Y nos vamos a las siguientes verificaciones, que van a ser la velocidad admisible y el número de Froude. Para comprobar nuestra velocidad admisible, reemplazamos en la fórmula y obtenemos nuestra velocidad de 2,9 de la sección trapezoidal. Como ya habíamos obtenido una velocidad máxima de 2,293, entonces la condición nos dice que la velocidad de la sección trapezoidal debe ser menor o igual a la velocidad máxima. Como podemos ver aquí, son casi completamente iguales, entonces nos cumple. Bueno, para verificar nuestro número de Froude, primero les voy a hacer un recordatorio sobre el número de Froude. Cuando el número de Froude es menor a 1, es un flujo subcrítico. Cuando el número de Froude es igual a 1, es un flujo crítico. Cuando el número de Froude es mayor a 1, es un flujo supercrítico. ¿Esto qué nos quiere decir? Cuando el flujo es subcrítico, está en el régimen de las llanuras. Cuando el flujo es crítico, está entre el régimen de las llanuras y las zonas montañosas. Cuando el flujo es supercrítico, está en la zona de las montañas. El río está ubicado por esos lugares. Dicho esto, a nosotros nos sale un número de Froude menor a 1, entonces estamos trabajando con un flujo subcrítico. Ya estamos casi por terminar nuestro diseño de nuestra sección trapezoidal. Lo único que nos falta es el borde libre. Entonces, en el libro del profesor Billon nos dan bordes libres de acuerdo al ancho de solera que tengamos. Como de nosotros es un ancho de solera de 1,20, estamos en este rango de 0,80 metros a 1,50. Entonces nuestro borde libre sería 0,5 metros. Dicho esto, nos pasamos a la gráfica. Bueno, acá podemos ver en la imagen con los 7 puntos de control para el diseño de una rápida, desde el punto A hasta el punto G. Como se ve en la imagen, desde el punto B, que comienza la rápida, hay una sola pendiente. Desde la trayectoria parabólica tenemos otro tipo de pendiente, que no sabemos los valores. Y como nuestro caudal es muy elevado, sí o sí debemos construir nuestro perfil de curva de Zeeman. Cálculo del ancho de solera. En el libro de Billon nos dan cálculos y fórmulas recomendadas para el cálculo de ancho de solera de secciones rectangulares. En este caso nuestra sección es trapezoidal.
vamos a usar un ancho de solera que nos da el ejercicio, pero también podemos usar las fórmulas para saber qué ancho de solera óptimo podemos usar. Para el tirante crítico de la sección trapezoidal de control, tenemos nuestras fórmulas empíricas, el espejo de agua, el área. Lo que hacemos es reemplazar en la fórmula y hallamos nuestro tirante crítico de 1,027. Tenemos nuestro tirante crítico, tenemos nuestro ancho de solera. Lo que hacemos es, reemplazando, encontrar nuestra área correspondiente al tirante crítico, velocidad crítica, carga de velocidad y energía específica, y el espejo correspondiente al tirante crítico. Entonces pasamos al diseño de transición de entrada. En esta parte, si se dan de cuenta, en la longitud de transición nos sale una longitud muy pequeña de 0,494. Bueno, nosotros como diseñadores tenemos que ver qué tipo de caudal tenemos. Tenemos un caudal muy elevado de 7,14, entonces esta longitud de transición es muy pequeña para semejante caudal que estamos manejando. Entonces en este caso nos damos una longitud de diseño de 3 metros. Cálculo hidráulico del canal. En este cálculo hidráulico del canal los datos nos dan de acuerdo a la topografía que se tiene. De la fórmula de Manning vamos a encontrar nuestro tirante nominal o normal, reemplazando nuestras fórmulas empíricas del perímetro y del área. Reemplazamos en la fórmula de Manning y encontramos nuestro tirante nominal. Para los puntos de control de la rápida se obtienen, o a criterio, vamos a usar 5 puntos de control, pero para ya un diseño real, para una construcción real, tenemos que usar muchos más puntos de control para que nuestros cálculos sean más específicos. Para la curva de remanso, para el cálculo de la curva de remanso entré en el método de los tramos fijos. Bueno, vamos a explicar un poco sobre el perfil de tipo S que nos sale. Este perfil de tipo S se divide en 3, S1, S2 y S3. Y cada una de estas tiene sus respectivas condiciones. Para S1 la condición es que el tirante nominal sea menor al tirante crítico, menor al tirante, que es 1, en este caso el tirante. En ese caso es el flujo es subcrítico. Para S2 el tirante nominal debe ser menor al tirante crítico, es un flujo supercrítico. Para S3 el tirante debe ser menor al tirante nominal, menor al tirante crítico, es un flujo supercrítico. En este caso nos sale el flujo subcrítico, ya que se cumple con la condición. Después tenemos que encontrar un intervalo estimado. Ese intervalo estimado nos va a ayudar bastante en la gráfica. Después de eso encontramos el tirante 2 para la segunda fila. Acá tenemos el tirante 2 para la segunda fila. Entonces nos vamos a la parte de nuestros tirantes. Tenemos ya nuestro tirante inicial de 1,027, que es nuestro tirante crítico. Después tenemos nuestro siguiente tirante, que es para la segunda fila, que lo acabamos de encontrar, de 0,972. Y tenemos nuestro tirante nominal, es el último, de 0,367. Entonces, ¿cómo llegamos a ese último tirante para construir nuestra gráfica? Lo que hacemos es lo siguiente: restarle 0,055 para llegar a nuestro último tirante. Nos vamos, reemplazamos en todas las fórmulas con nuestros tirantes y armamos nuestra tablita. Como podemos ver, acá está nuestro primer tirante, nuestro segundo, y restando llegamos a nuestro último tirante. Encontramos el área, el radio, la velocidad, encontramos la carga de velocidad, y así sucesivamente vamos armando nuestra tabla. Pero no podemos armar aún nuestra gráfica. Nos falta un cálculo, nos falta la ecuación de la energía, nos faltan sus valores. Entonces acá está la fórmula. Todos los datos ya lo tenemos. Tenemos la línea de energía, que es dato. Tenemos la línea de pérdida, que es dato. Entonces reemplazamos en la fórmula y encontramos todos los valores de la ecuación de la línea de energía. Como podemos ver, acá está la gráfica. Tenemos la gráfica. Están con sus respectivos. Acá está su curva de la ecuación de energía y la curva de la carga de velocidad. Dicho esto, el tanteo lo hacemos para la línea de energía, lo hacemos manualmente, encontrando primero una pérdida de posición. Encontramos la pérdida de posición, que es 9, y hacemos el tanteo manualmente, que nos saldría un tirante final de 0,44. Pero en el criterio del manual
Utilizando el manual de obras hidráulicas de la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú, nos dan la siguiente fórmula para encontrar nuestro delta Z y encontrar nuestro tirante final por fórmula. Pero este delta Z trabaja de cota en cota, trabaja desde la cota B hasta la cota C. Teniendo ese valor, reemplazamos en la fórmula y encontramos un tirante muy parecido al que hemos encontrado manualmente, de 0,41. Es muy parecido. Entonces encontramos nuestra pérdida de posición, que es 10,355, es el mismo, y encontramos una altura de seguridad. Dicho esto, pasamos a la parte final de mi explicación, que es encontrar el cálculo de borde libre. Tenemos la fórmula, nos sirvieron de muchísimo todos los tirantes que hemos hallado, las velocidades, porque ya solo es reemplazar en la fórmula y obtenemos nuestro borde libre.